Hola, hoy vamos a ver si se rechaza o se afirma una hipótesis, la cual es que más del 10% de la República, de los jefes de hogar de la República del Ecuador son ayudados por el Estado mediante el bono de desarrollo. Bueno, para eso tenemos la base de datos de la encuesta del 2014 que nos descargamos del INEC. Lo primero es seleccionar los casos con los que vamos a trabajar. Entonces, señalo si se satisface la condición ISP04, que es relación de parentesco, que son solo los jefes de hogar. Entonces ponemos P04 es igual a 1, que solo se seleccionan los casos, solo seleccionan los jefes de hogar. Entonces aquí ya tenemos seleccionados los jefes de hogar. Entonces yo pues ya analizo una frecuencia de los jefes de hogar que reciben el bono de desarrollo humano. Aquí está la variable 75 que recibe el bono de desarrollo humano y saco una frecuencia. Y me dice que efectivamente un 12,2% de los jefes de hogar reciben el bono de desarrollo humano. Esto puede ser mediante diferentes factores. Podemos sacar un factor determinante, puede ser el empleo o la condición de actividad económica que tienen estos jefes de hogar. Y para esto podemos seguir sacando otra frecuencia con la variable contra. La condición de actividad. Y me dice que solo de los jefes de hogar un 38,1% se encuentra en ocupación plena, pero un 37,5% se encuentra en otra forma de subempleo, que no es un empleo asegurado y no tiene un sueldo fijo. Entonces, por eso, esto quiere decir que a veces no tienen cómo mantener a sus hijos, entonces por eso reciben este bono de desarrollo humano. Otro que podemos sacar, un factor determinante, en los cuales de los jefes de hogar reciben más, los del área rural o los de área urbana. Entonces, por eso, para esto podemos sacar otra frecuencia con el área. Aquí sacamos área y ponemos el y nos dice que un 61,0% de los jefes de hogar se encuentran en el área urbana y un 39,0% se encuentra en el área rural. Pero estos no son los que reciben el bono de desarrollo, entonces tenemos que filtrar esto y nos vamos a datos, seleccionar casos y agregamos la variable del bono de desarrollo que recibió el bono de desarrollo humano y igual a 1, que es que sí recibe. Continuar y aceptar. Y ahí sí podemos sacar una frecuencia de área. Y nos dice que de los que reciben el bono de desarrollo humano, los jefes de hogar que reciben el bono de desarrollo humano, en un 66,33% se encuentran en el área rural. Y esto quiere decir que no hay mucho trabajo en el área rural. Y con estos datos podemos afirmar que nuestra hipótesis es aceptada, que más del 12% de los jefes de hogar del Ecuador son ayudados por el Estado mediante el bono de desarrollo humano.